Seguimos hablando de este tema, hermanos. ¿De qué estamos hablando? Exactamente, del servicio. Este tema, hermanos, da para mucho. Y hoy vamos a compartir acerca de un pasaje que ustedes conocen mucho. Es una historia incluso que seguramente han escuchado en más de una ocasión o incluso hasta han predicado o enseñado de ella. Creo que hace poco enseñaron de ella. Pero antes de hablar de esto, quiero contarles una historia. Una vez un conflicto, una guerra entre dos ejércitos poderosos. Y al final de esta cruenta guerra, lograron escapar los soldados de uno de los dos bandos. Andaban 10 soldados en una misión. De los 10 soldados que andaban en la misión, 9 llegaron a salvo al campamento donde estaban resguardándose. Quiere decir que uno de ellos quedó perdido en el campo de batalla. Cuando se percataron de que no iban todos, porque iban corriendo, asustados, preocupados, dijeron, ¿qué hacemos con aquel? Y se voltearon a ver todos los soldados y uno de ellos dijo, vamos a traerlo. Pero si se quedó, seguramente se quedó herido. No vamos a poder rescatarlo. Además, corremos el peligro de que nosotros también seamos atacados o muertos. Pero este hombre no escuchó a nadie y se fue a traer al amigo herido. Llegó y estaba mal, estaba herido. Como pudo lo cargó. Y cuando llegó al lugar donde estaban todos, se le quedaron viendo y lo tiró y murió el soldado. Y le dijeron todos, ¿ves? Por eso no valía la pena arriesgar tu vida. ¿Valió la pena hacerlo? Y el soldado les dijo, sí, valió la pena. Sus últimas palabras fueron, sabía que tú vendrías. Y por esas simples palabras, aquel soldado valiente se quedó con su conciencia tranquila. Los otros 8 restantes se salvaron. Vivieron vidas felices para siempre. Pero en un momento importante, declinaron de la misión que tenían. Hermanos, el relato que quiero compartirles habla de casi lo mismo. Un hombre que arriesgó su vida por muchos, no solo por uno. Muchos de los que estábamos no heridos, muertos, dice la palabra. Dice que ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados y de ahí el Señor nos rescató. A diferencia de la historia, no murió el rescatado, murió el que rescató. Pero antes de contarles lo que quiero contarles esta noche, antes de que Él se sacrificara para morir, sucedió algo importante. Y lo vamos a leer en la palabra. Busquen el Evangelio de Juan, hermanos. El Evangelio de Juan, capítulo 13. Y vamos a ver algunos elementos interesantes sobre este pasaje. Dije que es un pasaje bastante conocido. Entonces vamos a ver algunos elementos o detalles de la historia que quizás no hemos visto. Y espero que esto llame nuestra atención para aprender en esta noche acerca de la humildad práctica del servicio. Dice la palabra de Dios, capítulo 3 del Evangelio de Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Lo que hizo el Señor Jesús, hermanos, en este momento es
que se quitó su manto. Estaban cenando. Él sabía que había uno ahí que lo iba a traicionar, porque el diablo había entrado en su corazón. Entonces dice que Jesús se levantó y hizo algo más o menos así, miren. Listo. Yo veo al Señor Jesús, ¿verdad? Perdón, es que yo me emociono, hermanos. Aquí vamos a ver. Y se quitó el manto. Y se lo quitó. Espérenme, hermanos. Es que si no, no va a quedar bien la grabación. Se quitó el manto y oh, está molestando. Y se ciñó la toalla. Se quitó el manto y se ciñó la toalla. ¿Sí se dan cuenta de eso? El manto es como él se vestía. Y la toalla se la puso en el regazo. No sé si habían visto esto así. Luego puso agua en un lebrillo. ¿Qué es un lebrillo, hermanos? Un guacale, digo yo. Yo no sé por qué le cambian nombre ustedes a las cosas, hermanos. Un lebrillo, un bañito, un guacal. Le echó agua. Imagínense al maestro, al Señor, a Jesús, buscando un depósito. Lo agarra y enciende el chorrito. ¿Cómo habrán sido esos chorros, verdad? Así de palanquín. Y pone agua. Y le empieza a lavar los pies a sus discípulos, dice. Y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. O sea, no fue una cuestión de que solo por salir del paso, solo para que vieran. No, fue una cuestión, se la ciñó y con esa toalla empezó a enjuagar los pies de los discípulos. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Esta es la segunda vez que Pedro está diciéndole que no lo haga, ¿verdad? Y Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Este que lo bañara quería, hermanos, Dios guarde. Pedro, digo, yo siempre que leo a Pedro, digo, tan yo este Pedro. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Qué fuerte, hermanos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: ¿no estáis limpios todos? Así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto. Es decir, esto, miren. Otra vez. Y se lo volvió a poner, el manto que se había quitado. Y volvió a la mesa y dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor. Decís bien que lo soy. Decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado
es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañal. Desde ahora os digo que antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hermanos, para entender esto nosotros tenemos que entender la cultura judía. Y entender la cultura judía no es fácil. El proceso de un hombre consta de 3 etapas. La primera etapa, hermanos, es de los 0 a los 5 años. De los 0 a los 5 años recibe un nombre en hebreo esta etapa. Y lo que hacen con estos niños de 0 a 5 años es que se tienen que memorizar la Torá. Y para memorizarse la Torá, ¿saben qué hacen? Agarran una paletilla con las letras del Torá y le ponen miel. Entonces se las dan al niño para que el niño saboree la paleta con la letra del Torá y aprendan a deleitarse en la letra. De los 0 a los 5 años, los niños, muchos niños, ya se saben de memoria la Torá. De estos niños, hermanos, los que se lo aprenden bien, pasan a una segunda etapa para seguir aprendiendo acerca de las interpretaciones de los profetas. Este es el proceso de crecimiento de ellos en la cultura, para conocer de la palabra. Los que son más pilas siguen memorizándose la ley y los profetas. Los que no, aprenden el oficio de sus padres. Si sus padres son panaderos, el hijo es, porque no se aprendió la Torá. El que es mecánico, aprende el oficio de la mecánica. ¿Por qué? Porque no dio, en buen chapín no dio el ancho para memorizar la Torá. Los que sí la memorizan pasan a la segunda etapa de interpretación de los profetas. Los que pasan la primera etapa de memorización de la Torá y memorización de los profetas pasan a una tercera etapa. Esta tercera etapa es buscar un rabí para que este rabí les enseñe la interpretación de toda la ley. Entonces lo que hace el patojón ya más adolescente es buscar un rabí. Entonces llegan donde un rabí. Supongamos que hermano Minor es un rabí. Entonces llega ya un patojo jovencito y le dice: yo quiero ser su discípulo. Entonces viene el rabí y le hace ciertas preguntas y enigmas y cuestiones de la ley. Y si da el ancho, el rabí le dice al discípulo una palabra clave. ¿Cuál creen que es la palabra clave? Sí se entiende, ¿verdad? La primera etapa, memorización de la Torá. La segunda, la ley y los profetas. La tercera, buscan un rabí. Se cree que desde los 15 años hasta los 30, el postulante está con su rabí. Y duerme con su rabí y aprende con su rabí y anda detrás de él. De hecho, la familia del nuevo discípulo le dice que el polvo de los pies de tu rabí te cubran, porque eso significaba que su conocimiento iba a ser traspasado al discípulo. Y como ustedes recordarán que antes andaban en chancleta, ¿verdad? En el calor, en el polvo, el rabí caminando y literalmente el polvo caía sobre el discípulo que venía atrás. Por eso la palabra clave del rabí cuando aceptaba a un discípulo era:
Amén. Por eso le dije que era el rabí, el hermano Minor. ¿Qué le dijo Jesús a los que estaban? ¿Cómo les decía Jesús a sus discípulos? Sígueme. Cuando se encontró con Pedro, ¿Pedro qué estaba haciendo? En el oficio. Entonces en la cultura judía decir sígueme era aprende de mí. Entonces todo esto, hermanos, es un marco de la cultura judía para entender primero el concepto de qué significa ser un discípulo, segundo, la importancia de la palabra sígueme y tercero, el contexto de lo que estaba sucediendo en aquella cena. Pedro estaba pilas al tanto, hermanos, era discípulo de él, había seguido al Señor. Entonces lo que sucede aquí, hermanos, es un ejemplo práctico del servicio de parte de nuestro Dios. Y lo primero que tenemos que entender, hermanos, es el significado de líderes versus siervos. Si yo preguntara esta noche o preguntara el domingo en la mañana donde están todos, ¿cuántos líderes hay aquí? Y los líderes de los ministerios levantarían sus manos, ¿verdad? ¿Cuántos siervos? Es diferente ser líder a ser siervo. En el Antiguo Testamento, hermanos, Moisés fue líder, pero no se le llama líder, se le llama siervo. Y ese acto de servicio lo llevó a ser líder del pueblo. Josué fue líder, pero no se le dice líder, se le dice siervo. Y ni siquiera de Dios, sino que de Moisés. Entonces lo que tenemos que ver aquí, hermanos, es qué significado tiene la humildad práctica en el servicio. En este momento, hermanos, había una regla cultural y ustedes la conocen. Lavar los pies era un acto que correspondía a los esclavos, ¿sí o no que lo saben? Bueno, si no lo sabían, hoy ya lo saben. Cuando llegaba una visita, digamos que yo llego a la casa del hermano Antonio, allá. Entonces viene el hermano Antonio y saca un bañito, y un agua y una toalla. Entonces, el acto cultural de bienvenida o de atención en la casa implicaba lavar los pies. ¡Ay, qué rico, hermano! Si se les ocurre, bienvenido sea. Pero no era cualquier esclavo. Un esclavo judío no lo podía hacer. Era un esclavo gentil. Es decir, lo más bajo de lo más bajo. Eso hizo nuestro Señor Jesús. Y eso es lo primero que tenemos que aprender, hermanos, esta noche. Que el Señor Jesús no hizo una tarea mínima, hizo la más mínima de todos. El rabí. Este es un concepto que chocaba con toda la cultura, con la gente que estaba ahí, con los mismos discípulos chocaba. Hermanos, el rabí, o sea, era la élite. Imagínense que desde los 5 años, siendo bien pilas, memorizándose todo, después hasta los 10 años, pilísimas, memorizándose todos, y luego seguir a un rabí prestigioso, y después de los 30 años, ya él se convertía en rabí, para tener a un discípulo detrás de él. Y viene Jesús, siendo rabí, maestro, les enseña a ellos que para ser maestro lo que tienen que hacer es lo más bajo de todos. Si me siguen, hermanos. Porque si me estoy dando a explicar, hermanos, nuestro servicio tiene que ser así. No buscar ser vistos, no buscar ser aplaudidos, no buscar, sino ver el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Siendo rabí, Él era la labor más degradante posible, no solo por el acto, sino por la costumbre de quienes hacían esa labor. Pensemos, hermanos, en la iglesia de hoy, ¿cuál es la labor más insignificante? ¿Cuál podría ser? Aquí en Dios es amor, ¿cuál podría ser? Yo me acuerdo cuando llegué a Ceteca y me dijeron en Ceteca que yo tenía que limpiar baños. Ni el de mi casa limpiaba yo, hermanos. Y quizás muchos se identifican conmigo, o sus hijos.
Una de las bendiciones que yo tuve, porque todos contaban que el año pasado, cuando yo había llegado, esos baños eran, y a fin de año habían recibido una donación para, cambiaron todo, azulejos, todo nuevo. Nosotros estrenamos esos baños, hermanos. Pero no me van a creer cómo estaban esos baños. No voy a entrar en detalles. Voy a usar eufemismos. Hoy sí se entiende, ¿verdad? Pero eso no se podía ni ver. Y eso me tocaba limpiar, hermanos. Y no voy a entrar en más detalles, pero yo creo que hoy ya no limpian nada los patojos allá adentro. Pero, ¿qué es lo más degradante que nosotros podríamos hacer? Y fíjense que a veces, hermanos, no son cuestiones degradantes. Simplemente son cosas que no queremos hacer. No es necesidad de que sea algo bajo. No queremos y no queremos. El siervo, hermanos, que actúa como Jesús actuó, hermanos, hace. Porque el que quiera ser líder primero tiene que servir. Y comenzamos por pastor, por ancianos, por los líderes, por todos, hermanos. A veces la mirada se pone en los ancianos, en los líderes, pero también los que no hacen nada, hermanos. Todos estamos llamados a ver el ejemplo del Señor Jesús. Y como he estado insistiendo, no solo aquí en la iglesia, allá afuera, también tenemos que tener una actitud de siervo. En la historia, hermanos, hay un silencio interesante. Los discípulos quizás llevaban horas cenando. No sé a qué hora llegaron, no dice de horas. Pero ahí no había Netflix, no había TikTok, no habían mundiales, no había nada. Por cierto, hermanos, quiero decirles algo. Yo siempre he leído Argentina. Desde el fondo de mi corazón se lo digo. Así que vamos por Argentina. Sí. En este tiempo no había tele, no había celular. Estaban compartiendo y platicando todos. ¿Cuánto tiempo podrían haber tenido? ¿De qué estaban hablando? ¿Será que el Señor Jesús se quedó pensando cómo les enseño a estos 12? Bueno, 11, porque el otro ya está para allá, que parca. ¿Cómo les enseño a estos? Y en el texto lo dice, ahora no lo entiendes, más adelante lo vas a entender. Llevaban horas ahí y a mí hay algo que me llama la atención. Ninguno de los discípulos dijo, bueno muchachos, como no hay esclavos, yo los voy a lavar los pies ahora. Nadie. Nadie. ¿Cómo le dicen aquí al que es bien servido, ¿va? No hace nada. Hermanos, yo no quiero orientarlos a esto, más quiero que reflexionemos sobre. Hermanos, si a veces cuando uno está comiendo y deja los platos en la mesa, ¿sí o no? Hasta levantarlos cuesta. Yo no voy a decir que aquí he visto, pero me han contado. Es así, hermanos. Nadie de los discípulos se ofreció. Yo creo que les costaba tener iniciativa. Está bien, hermanos. A algunos nos cuesta tener iniciativa para servir. Yo admiro a muchos de los hermanos diáconos que medio pasa algo y saltan a limpiar o saltan a hacer algo. Yo veo algo y me quedo pensando, ¿lo hago o no lo hago? Veo para todos lados y como soy el pastor, me paro porque me puede estar viendo alguien. Yo no sé si les pasa lo mismo a ustedes. Pero tomar la iniciativa para servir, hermanos, es importante. ¿Saben por qué? Porque el ejemplo de nuestro rabí, si somos discípulos de él, fue ese, hermanos. Hacer la tarea que nadie quería hacer. Lavar los pies de los demás significaba admitir públicamente que era lo más bajo de la casa. Y como no lo hizo nadie, lo hizo nuestro Señor Jesús. Es así, hermanos, es así. Y saben, lo hizo de tal manera que la presencia del mismísimo Judas, ahí estaba.
En el contexto del versículo 11, justo antes de este bloque narrativo, el texto aclara que Jesús ya sabía que el que lo iba a traicionar estaba ahí. No, hermanos. No, hermanos. Este es otro nivel de servicio. A mí, si alguien me llega a hacer algo aquí en la iglesia, olvídense que les voy a servir. ¿Estas palabras podrían ser las de alguno de ustedes? ¿O hay tanta madurez para servirle a aquel? Allá en El Salvador decimos que te vendió. ¿Somos capaces? ¿Te traicionó? ¿Somos capaces? Y yo como no puedo, no les puedo mentir, mucho menos desde aquí. Yo creo que yo no podría, hermanos. O por lo menos pasaría un buen tiempo en lo que sana mi corazón, porque mi corazón está herido y está sangrando. Y hay una herida. Y es que yo no sabe, hermano, yo le entregué toda mi amistad sincera. Y yo era como cuates, hermano. Y mire, tomábamos agua del mismo vaso. Nos cepillábamos con el mismo cepillo de diente. Ropa interior sí, ya no, pero a punto estuvimos pero hoy ya no lo puedo ni ver. Siento, hermanos, que me agarra. ¿Estas palabras se pueden compartir con alguno? ¿O solo yo, hermanos? Yo me siento bien malo cuando yo les pregunto algo porque solo yo. Pero Jesús ya sabía que el diablo había entrado en Judas. Imagínense las palabras. El que traiciona había dado lugar a que el diablo entrara a su corazón. Hermanos, y eso es suficiente castigo para el que traiciona. El que traiciona da lugar al diablo en su corazón. Entonces yo ya no tengo que hacer nada. Suficiente con ese pobre traicionero que tiene lugar, abrió su corazón para que el diablo entrara. Ese es suficiente castigo, hermanos. Ustedes saben lo que pasó con Judas, ¿verdad? No es suficiente castigo eso para castigarlo con mi indiferencia. No es suficiente castigo eso y mejor servirle como el Señor Jesús lo hizo. Este es el punto de la enseñanza, hermanos. Que el Señor Jesús sabía e incluyó activamente en su servicio a su enemigo y traidor. Porque servir, hermanos, es una bendición. El que traicionó ya está fregado. Ese pobre, ese está mal. Pero si yo actúo en consecuencia de el que va a estar mal voy a ser yo. Entonces yo no tengo que dejar que ese sentimiento mine mi servicio, sino que tengo que obrar sabiendo. Y fíjense que el Señor Jesús no se lo habían hecho, se lo iban. ¿Saben qué hubiera hecho yo? Hoy va vos, Judas, venite. Le hubiera agarrado el pie y lo jalo. Le hubiera echado agua fría y en los pies se los hubiera restregado con una piedra. Allá en El Salvador hay una piedra blanca. No, pero esa ya es que se vende, que se encuentra uno en la calle. Cascajo le decimos nosotros. Que uno que marca así la piedra y queda blanca. No sé cómo se llama aquí. Poma. Ya ven, pues que todo le cambia el nombre. Yo con esa piedra le hubiera hecho a Pedro. Ay, perdón, a Judas. Perdón, Judas. Sin querer. No te había visto. Así hacemos, ¿verdad? Y no me digan que no, hermanos, porque uno cuando va en la calle o se encuentra alguien en el supermercado, bien se nota cuando le hacen así. Y eso que no nos han hecho nada. O está uno comprando y viene el hermano, ay, mira qué barato está esto, le dice, para darle la espalda al otro hermano que pase. Y no nos han hecho nada.
Esas son las pequeñas cosas, hermanos, que hacen la gran diferencia entre un servicio genuino, sincero y de corazón como Jesús lo hizo, y uno que nosotros hacemos en esta vida. Y tenemos que reflexionar, porque aún sabiendo que aquellos que nos han hecho daño quizás estén o vayan a estar o han estado, nosotros tenemos que tener el mismo servicio para aquellos. Porque servir no depende del traidor, depende del que me enseñó también a servir a mí. Hay un detalle importante, el detalle de la ropa, se los enseñaba, ¿verdad? Se menciona que Jesús volvió a tomar su manto. Y el manto para aquellos era una señal de autoridad. Entonces, el Señor Jesús se lo quita para servir y se lo pone. Y lo que hace es decir, le serví, pero la autoridad sigo siendo yo. Me encanta esta faceta del Señor, hermanos. No abolió su autoridad ni su posición de rabí al servir. Al ponerse el manto de nuevo, retoma su lugar de liderazgo. La humildad no requiere que dejemos de ser líderes. La humildad, hermanos, exige que usemos nuestra posición para servir verdaderamente. Es así de sencillo. Y es esa la idea que queremos transmitir en toda la iglesia, hermanos, en todo el liderazgo. Servir ante cualquier necesidad. Quizás no vaya a ser fácil, hermanos. Quizás no todos, porque de los 12 discípulos, uno no quiso. Entonces, ¿el porcentaje cuánto sería, hermanos? Hermano Jorge o hermano Antonio, ¿cuánto sería el porcentaje? ¿1 de 12? Redondeémoslo en un 10%. Es decir, que tal vez de 100, 10. O quién sabe, hermanos, cuántos sí y cuántos no. Pero nosotros tenemos que ser de estos, hermanos. Que no importa nuestra figura o el rol que cumplamos en la iglesia, sino que hagamos las cosas para servir a nuestro Señor. Aquí hay una clara diferencia entre saber y hacer. Me gusta mucho lo que dice, versículo 17, léanlo por favor. Dice, si sabes estas cosas, bienaventurado seréis si las hiciereis. Y a esta forma que encontramos en la Escritura nos damos cuenta que hay una condición. Bienaventurado si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Pero aquí hay dos conceptos interesantes. Si sabéis estas cosas. ¿Cuántos sabemos estas cosas? Todos. Los que estamos acá ya lo sabemos. Los que van a ver el video lo estarán sabiendo en el momento que lo vean. Pero para ser bienaventurado no se requiere saber, se requiere hacer. Y la parte más difícil, hermanos, es hacer. Jesús conecta la felicidad, es decir, bienaventuranza, con la acción, no con el conocimiento o el entendimiento intelectual, hermanos. Yo creo que teóricamente muchos, o la iglesia en general, sabe que tiene que servir así. Saben. Incluso el que tiene años de estar solo viniendo a sentarse, sabe que tiene que ser así. Pero para ser bienaventurado no hay que saberlo, hay que hacerlo. Yo siempre me pongo a pensar en esto. Me pongo a pensar cuando yo estaba patojo. Yo recuerdo que, no sé si se los conté a ustedes, pero se los voy a volver a contar. Recuerdo que mi papá cuando salía me dejaba una lista de cosas que hacer. Entonces yo anotaba las cosas y las ponía en la refri. Lavar el carro, comprar no sé qué, ordenar no sé qué cosa, etc. La lista, las cosas que los papás le dejan a los hijos. O ya no. Así siempre. Entonces mi papá me dejaba la lista, la ponía en la refri. Entonces yo pasaba y la veía y seguía. Y hacía otra cosa. Y seguía en el día. Y así toda la mañana, hermanos. Me iba a poner música, cualquier cosa. De tanto pasar, se me quedaba el orden. Lavar, trapear.
De repente me llamaba, mira vos, ¿qué estás haciendo? Nada. ¿Y estás ocupado? No. Mira, vamos a jugar un partido. Vamos pues. Y yo tengo que hacer eso. Bueno, pero si vengo, voy ahorita, regreso. En media hora hago todo. Lo que las mamás hacen en todo el día, yo en media hora, hermanos. Me iba. Y yo cuando venía, vaya, ahorita voy a llegar a hacer esto. Llegaba bien cansado, hermanos. Me iba a bañar. Cuando llegaba mi papá, las cosas que tenía que hacer. Y llegaba, ¿verdad? Papá, un hombre moreno, robusto, enojado. ¿Qué hiciste? ¿Hiciste lo que te dije? Es que pasé ocupado, pero sé todo lo que tenía que hacer. Esto y esto. Y te lo puedo decir de abajo para arriba, de arriba para abajo. ¿Y lo hiciste? No. Pero mira, le hice una canción a esto. ¿Y lo hiciste? No. Y oré por esto. Y a partir de ahora voy a empezar a orar por eso. ¿Y lo hiciste? No. Es más, este día lo voy a conmemorar y le voy a empezar a celebrar el aniversario a esto. ¿Lo hiciste? No. Y así, hermanos, se nos va la vida de ministerio y servicio. ¿Sí me estoy explicando? E invitamos a otros. Vean la lista. Aquí tenemos que hacer esto y esto. Y estamos rogando para que vengan más siervos para hacer esto. Y los nuevos que aprenden, aquí hay que orar por eso. Hagámosle un ayuno a esto. Hagámosle una vigilia. Hay que hacerlo. Porque si no lo hacemos, hermanos, es un conocimiento inerte en nuestra vida. Para la mentalidad de la época, acumular conocimiento teológico era espiritual, el que sabía mucho. Y el Señor Jesús lo sabía. Los rabís, los fariseos, los maestros de la ley sabían mucho, pero no hacían nada. Y hoy, perdónenme, hermanos, no ustedes, ¿verdad? La iglesia ni sabe ni hace. Y esa es la gran diferencia que tenemos que cambiar. Jesús rompe con todo esto, hermanos, al servir con humildad. El envío. Jesús dice, el enviado no es mayor que el que lo envió. En el griego la palabra enviado es apóstol. No vamos a entrar en asuntos teológicos sobre esto, hermanos. Pero la idea es que cada discípulo, hermanos, es un enviado de nuestro Señor Jesús. Si usted no ha entendido esto como discípulo o discípula, hermanos, hay algo que está faltando en nuestra teología. Jesús define la identidad no por su poder o sus títulos, sino por descender a la capacidad de siervos. Y hoy, hermanos, esta tarde, tuvimos un acto de servicio muy especial. Nuestros hermanos caballeros estuvieron corriendo de arriba para abajo durante toda la actividad. Y yo le doy gracias a Dios por una cosa, hermanos. Porque yo ya he estado parado ahí. Y qué cansa, hermanos. Cansa. Prefiero estar aquí que allá. Estar parados corriendo. Y hoy, hermano Armando, ellos no me han dicho que lo diga, pero yo lo quiero decir. Hermano Armando, hermano Elcido, hermano Víctor, hermano Arael. ¿Y quién más? Estuvieron sirviendo en la actividad. Y yo no sé qué les pasaron diciendo las hermanas que vinieron, pero fue un acto de servicio, hermanos.
quizás hasta lo más bajo, pero en eso se deleita el Señor, hermanos. Ahorita anda el hermano Esvin por allá afuera, solo él, ¿verdad? ¿O anda alguien? Él solo. Y he escuchado comentarios acerca de eso, hermanos, buenos y malos, porque tristemente es así. ¿Cuándo vamos a empezar a hacer? ¿Cuándo vamos a empezar a conocer, hermanos? Oremos para que Dios nos ayude. Oremos para que todo lo que hagamos, nos vea o no nos vea la gente, sea un servicio íntegro para nuestro Señor. El servicio acá adentro y el servicio allá afuera. ¿Oramos? Oremos al Señor. Amado Padre, gracias Señor. Gracias Padre. Porque la verdadera humildad no es un sentimiento de inferioridad del Señor, sino una decisión voluntaria para servir. Señor, aquí está un grupo de sus hijos, un grupo de sus siervos, Señor. Usted nunca hizo todo lo que hizo con muchos. Usted siempre lo hizo con pocos, Señor. Y lo hizo con pocos para que su nombre fuera glorificado, Señor. Así que oro por cada una de las familias acá representadas, hijos e hijas suyas, Señor. Siervos todos de un gran Dios. Gracias, Señor Jesús, por darnos ese ejemplo de humildad, ese ejemplo de amor, ese ejemplo de servicio genuino, Señor. Y ayúdenos para que como iglesia, Señor, sepamos, conozcamos, pero también, Señor, que accionemos, que hagamos conforme a su voluntad, Señor. Nos ponemos en sus manos y le pedimos una bendición especial para estos días que quedan, para que esta semana finalice, Señor. Bendiga las necesidades de mis hermanos, Señor, la salud. Bendiga, Señor, sus preocupaciones. El qué hacer de cada uno de nosotros lo dejamos en sus manos. Cuídenos, Padre Santo, donde quiera que nosotros estemos. Y cuide a los nuestros, Señor. Que su protección esté con cada uno de nuestros seres amados, Señor. Y con Iglesia, Dios es amor, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. A servir, hermanos. Que Dios nos bendiga a todos. Feliz noche.